Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Cacolidis y tú estás viendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de Andrés, el hermano de Pedro, y qué lecciones podemos aprender de ese discípulo de Jesucristo. Sabemos por la Escritura que Andrés era hermano de Pedro. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque era pescador. Eso es toda otra cosa que aprendimos de Andrés, que Andrés era un pecador, uno que cachaba pecados. Vemos también que Andrés era el primero llamado, el primero que vino a donde Jesucristo. Esto lo vemos en capítulo 1 de San Juan, versículo 35 hasta el 42, que vemos que era un discípulo de Juan el Bautista y era el primero de los discípulos que fue a donde Jesucristo, y aún trayó la palabra a donde Pedro diciendo: hemos visto al Mesías. Leemos en San Juan capítulo 1, versículo 35, y vamos a leer. Y dice: y el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Uno de estos era Andrés. Y dice la Biblia: y él mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces, volviéndose Jesús y viéndolo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que es decir, lo interpretáis, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dice: venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora décima. Y vemos que Andrés, hermano de Simón, el versículo 40, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido. Y hallando primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que es interpretado el Cristo. Y le trayó a Jesús. Entonces, vemos desde el principio, Andrés era uno que buscaba de Dios, y aún quería traer gente a donde Jesucristo. Vemos también que Andrés era que trayó el muchacho con las peces. ¿Quién fue que trayó a ese muchacho a donde Jesucristo para Jesús hacer milagro? Vemos en Juan capítulo 6, versículo 8 hasta el 9, y dice: y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: un muchacho está aquí que tiene 5 panes y cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto entre tantos? Vemos también trayendo este varón a donde Jesucristo para Jesús hacer milagro de los panes y de los peces que multiplicó. Vemos también a Andrés trayendo diegos a donde Jesucristo. Y si leemos Juan capítulo 12, versículo 20 hasta 22, dice: y había ciertos diegos de los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Y dice la Biblia en versículo 22: y Felipe vino y lo dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Y entonces Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo de Hombre se hace ser glorificado. Entonces vemos desde el principio, Andrés es uno que traía gente a donde Jesucristo.
Él traía gente a Jesucristo para que Jesús lo salvaba, para que Jesús hiciera un milagro en la vida de esta persona. Él trajo a Pedro a donde Jesucristo. Él trajo a los gentiles a Jesucristo. Él trajo a un muchacho con pocos peces y pocos panes para que Jesús multiplicara esto. Uno que traía a la gente a Cristo. Esto podemos aprender de Andrés. Trae gente a Cristo. Uno trae a la gente a Cristo y Cristo hace milagro. Cristo se glorifica cuando uno predica la palabra. Vemos que Andrés dejó de pescado para ser pescador de hombres cuando Jesús lo llamó. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, 18. Leemos: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red y el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y yo haré pescadores de hombres. Y ellos, entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Prefiero dejar el trabajo y seguir a Cristo. Prefiero dejar el negocio y seguir a Cristo. Era uno que estaba dispuesto de seguir a Cristo, porque Cristo era la vida y Cristo sigue siendo la vida. Yo sigo a Cristo, dejo lo demás atrás. La historia dice que Andrés llegó a morir por la causa de Cristo y vino a predicar en Grecia, Asia Menor, Rusia. Él llegó a predicar en todos estos lugares y fue crucificado por causa del Señor. Fue crucificado en una cruz como una X, y ahí tuvo unos días crucificado en esa cruz, predicando a la gente mientras estaba crucificado en esta cruz, y llegó a morir por causa de Jesucristo. ¿Qué clase de hombre era Andrés? Vemos que era uno de los 12 discípulos. Leemos Mateo capítulo 10. Vemos que estaba ahí cuando Jesús resucitó. Era uno que llegó a ver a Jesús resucitado, que Jesús se presentó en Juan capítulo 20, versículo 19 hasta 25. Vemos que estaba en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, esperando por la promesa. Y vemos que fue usado grandemente por Dios. Él vivía en Capernaum con su hermano Pedro. Leemos esto en Marcos capítulo 1, versículo 29. Capernaum era donde vivía. Y dice: y enseguida, saliendo en la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Jesús fue para la casa de Simón y Andrés. Y él vivía en su propia casa, en la casa de Simón y en la casa de Andrés. Los dos compartían su casa. Los dos compartían su negocio. Y vemos qué clase de persona era él. Dice la Biblia que él estaba casado. Todos los discípulos tenían esposas. Dice la Biblia: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces vemos que los discípulos, todos los discípulos eran casados. Tenía sus esposas, tenía su familia, pero ni siquiera, aunque tenía su familia, no usó la familia como excusa para no servir a Cristo. No, él sirvió a Cristo aunque tenía su familia. Una vez yo estaba predicando a un varón y él dijo: yo no voy a seguir a Cristo porque primero es mi familia y pues Dios. Y yo dije: no, primero es Dios y pues tu familia. Tú tienes tu familia como idolatría.
Hoy en día mucha gente usa la familia por excusa para no servir a Cristo. Y Andrés no usó a su familia como excusa para no servir a Cristo. Y si no, sirvió a Cristo juntamente con su familia, juntamente con su hermano Pedro y con su esposa, que no sabemos su nombre. Hermanos y hermanas, buscamos de Dios, buscamos de Cristo y traemos gente ante Cristo como lo hizo Andrés. Hay muchas cosas que podemos hablar más de Andrés. Era un discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesucristo. Era uno que estudiaba la palabra, uno que creyó, que recibió el bautismo de Juan el Bautista y pues entonces llegó a recibir el bautismo del Espíritu Santo 3 años después. Que muchas cosas podemos decir de Andrés, hermano de Pedro. Podemos decir muchas cosas. Era un hombre que hacía milagros, porque todo discípulo de Jesús y apóstoles hacía milagros. La iglesia primitiva lo llamaba el primero llamado, lo llamaba protócritos, el significado del primer llamado, porque era uno de los primeros llamados por Jesucristo. Era uno que primero fue a donde Jesucristo. No sabemos quién fue la segunda persona que fue con Andrés. Podría ser Juan el discípulo amado. Podría ser otro discípulo. No sabemos que era uno de los primeros que quiso ir a donde Cristo. Cuando oyó Juan decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Andrés dijo, no me deberías decirme una tercera vez. Voy a seguir a Jesucristo. Y él lo siguió. Estuvo con Jesucristo. Y era uno de los 4, de los más cerca, porque siempre había un grupo más cerca con Jesucristo, que compartían más con Jesucristo que los demás. Y vemos a Andrés en este grupo. Vemos a Andrés juntamente con Pedro, su hermano, y con Juan y Jacobo. Vemos a Andrés ciertamente buscando Jesucristo. Y queremos ser como esta persona. Queremos crecer en nuestro camino y queremos traer muchas gentes a los caminos de Jesucristo. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y nos vemos en el próximo mensaje. Adiós.